¿Alguna vez te has preguntado por qué algo tan natural como el deseo puede desvanecerse tan rápido? En algún momento, todos nos hemos enfrentado a preguntas incómodas sobre nuestra intimidad, pero hay un secreto que muchos prefieren ignorar. La velocidad importa más de lo que crees. Lo que sucede en esos momentos decisivos no solo define la conexión física, sino también emocional. Pero, ¿qué pasa cuando todo termina antes de empezar realmente? Detrás de ese miedo al fracaso, se esconde una verdad liberadora. Entenderlo es el primer paso para transformarlo. Y hoy, justo ahora, tienes la oportunidad de cambiar eso para siempre. La brisa fresca de la tarde acariciaba su rostro mientras ella, sentada en una mecedora de madera que crujía con cada movimiento, observaba el horizonte. El sol se despedía lentamente, pintando el cielo con tonos anaranjados y dorados que se reflejaban en el río cercano. La narradora, una mujer mayor de cabello plateado y ojos profundos como pozos de sabiduría, parecía ser parte del paisaje. Sus manos, surcadas por arrugas que contaban historias de vida, sostenían un pañuelo bordado que olía a lavanda, el mismo aroma que impregnaba el aire alrededor. El sonido de las hojas secas moviéndose con el viento, el canto distante de los pájaros regresando a sus nidos y el murmullo suave del agua creaban una sinfonía natural que acompañaba su voz. He vivido muchas vidas dentro de esta. Comenzó con un tono pausado pero firme, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente elegida. Su voz no era imponente, sino envolvente, como una manta cálida en una noche fría. He visto cómo el tiempo revela secretos que muchos prefieren enterrar, secretos sobre el cuerpo, el alma y lo que ocurre entre dos personas cuando ambos se atreven a ser vulnerables. Ella bajó la mirada hacia sus manos, recordando algo que parecía lejano, pero aún vibraba en su memoria. Este lugar donde me encuentro ahora, este pequeño rincón, junto al río, ha sido testigo de mis reflexiones más profundas. Aquí he comprendido verdades que pocos están dispuestos a confrontar. Levantó la vista y clavó sus ojos en el espectador, como si pudiera ver más allá de la pantalla. Y hoy quiero compartir contigo una de esas verdades, porque entender lo que realmente sucede puede cambiarlo todo. El joven se detuvo al borde del sendero, sus pies inseguros sobre la tierra húmeda. Su mirada estaba clavada en el suelo, como si temiera encontrarse a sí mismo en algún reflejo invisible. Llevaba días, tal vez semanas, dándole vueltas a las mismas preguntas que parecían no tener respuesta. ¿Por qué siempre sentía que algo estaba fuera de su control? ¿Por qué, justo cuando más quería demostrar fortaleza, todo parecía desmoronarse? Se pasó una mano por el cabello, frustrado. Había oído los comentarios a su alrededor, algunos sutiles, otros directos y crueles. No duraste ni 2 minutos, le había dicho alguien con una risa burlona después de esa noche incómoda. Esas palabras lo perseguían, resonaban en su mente como un eco constante. No era solo el acto físico lo que lo atormentaba, sino la sensación de fracaso, de no estar a la altura de lo que se esperaba de él. Tomó aire profundamente, intentando calmar el nudo en su pecho. Sabía que necesitaba respuestas, pero también tenía miedo de enfrentarlas. ¿Y si descubría algo que no podía cambiar? ¿Y si el problema era más grande de lo que podía manejar? Mientras caminaba hacia la figura sentada junto al río, su corazón latía con fuerza. Había escuchado hablar de ella, de su sabiduría ancestral, de historias que parecían sacadas de otro tiempo. Pero ahora, frente a esa mujer que lo observaba, con una tranquilidad casi sobrenatural, sintió una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. No sabía qué esperar, pero algo dentro de él le decía que esta conversación podría ser el comienzo de algo diferente. La narradora lo observó en silencio por un momento, como si estuviera midiendo el peso de su inquietud. Luego, con una calma que parecía desafiar al tiempo, tomó un puñado de arena del suelo y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. «El cuerpo humano es como un río», dijo finalmente, su voz fluyendo tan suavemente como el agua a su lado. «A veces corre rápido, desbordándose sin control. Otras veces se detiene, lento y cauteloso, buscando su camino.
Hizo una pausa y miró al joven directamente a los ojos. ¿Sabes qué mantiene al río en equilibrio? Él parpadeó, desconcertado. No estoy seguro. Tal vez las rocas, las orillas, las raíces, interrumpió ella con suavidad. Son invisibles para muchos, pero son las raíces profundas las que sostienen todo. Sin ellas, el río se desborda o se seca. Extendió la mano hacia el suelo nuevamente y señaló unas pequeñas plantas que crecían cerca del agua. Lo mismo ocurre contigo. Lo que parece ser solo físico tiene raíces emocionales, mentales, incluso espirituales. Si no entiendes eso, estarás siempre luchando contra ti mismo. El joven frunció el ceño, intentando comprender. Pero, ¿cómo puedo cambiar algo que siento que no controlo? Es como si mi mente y mi cuerpo actuaran por su cuenta. Ella sonrió apenas, una expresión paciente pero cargada de sabiduría. Déjame contarte una historia. Un hombre vino a mí hace muchos años, mucho antes de que tú nacieras. Era fuerte, orgulloso, pero cargaba consigo una sombra similar a la tuya. Él creía que su problema era únicamente físico, hasta que comprendió que estaba tratando de correr sin aprender a caminar primero. Se inclinó hacia adelante, su voz adoptando un tono más íntimo. Verás, muchacho, el deseo no es solo fuego, también es paciencia. Es escuchar tu propio ritmo, entender cuándo avanzar y cuándo esperar. El error no está en la rapidez, sino en ignorar el viaje. En ese momento, un anciano apareció entre los árboles, apoyado en un bastón tallado a mano. Su presencia era imponente, pero su mirada irradiaba bondad. La narradora lo saludó con una inclinación de cabeza casi imperceptible. Ah, aquí está él, mi viejo amigo, quien también ha recorrido este camino. El anciano se acercó y se sentó junto a ellos, su voz profunda resonando como un eco distante. Cuando era joven, cometí el mismo error que muchos hombres cometen. Pensé que el valor de un hombre residía en su capacidad de impresionar. Pero luego aprendí algo que me cambió para siempre. Miró al joven fijamente. El verdadero poder no está en el inicio ni en el final. Está en el medio, en cómo te mueves, cómo te conectas, cómo honras tanto a ti mismo como a la otra persona. El joven tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y cómo llego allí? ¿Cómo cambio eso? La narradora y el anciano intercambiaron una mirada cómplice. Fue entonces cuando ella comenzó a desgranar ejemplos prácticos, historias de otros hombres que habían enfrentado desafíos similares. Habló de técnicas antiguas, respiraciones conscientes, formas de conectar con el cuerpo y la mente. Primero, debes aprender a reconocerte a ti mismo, explicó. Imagina que cada pensamiento, cada emoción, es una hoja que cae del árbol. No puedes detenerlas, pero puedes observarlas. Con el tiempo, descubrirás patrones, ciclos, y ahí estará tu respuesta. El anciano asintió. Recuerda esto, el verdadero cambio no sucede de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y, sobre todo, autocompasión. Nadie nace sabiendo navegar estas aguas. Todos tenemos que aprender. El joven permaneció en silencio por un largo rato, las palabras de la narradora y el anciano resonando en su mente como ecos distantes. Al principio, sintió una resistencia casi instintiva. ¿Cómo puede ser tan simple?, pensó, frustrado. Su mente estaba acostumbrada a buscar respuestas rápidas, soluciones mágicas que pudieran arreglarlo todo de inmediato. Pero lo que ellos le ofrecían era algo diferente, algo que requería tiempo, atención y honestidad consigo mismo. Se levantó abruptamente, caminando hacia el río. Sus pasos eran pesados, como si estuviera cargando el peso de todas sus dudas. Miró el agua, que fluía sin prisas, y por primera vez notó cómo algunas partes parecían moverse rápido mientras otras permanecían tranquilas.
Recordó la analogía del río que la narradora había compartido. Las raíces invisibles, murmuró para sí mismo. Pero, ¿cuáles eran sus propias raíces? ¿Qué estaba alimentando sus miedos y su ansiedad? Cerró los ojos y trató de escuchar no solo el sonido del agua, sino también su propia respiración. En ese momento, una imagen vino a su mente. Él mismo, años atrás, siendo ridiculizado por compañeros por no ser lo suficientemente hombre. Esa herida nunca sanó, y ahora comprendía cómo había moldeado su forma de actuar. Estaba constantemente intentando probar algo, correr más rápido, demostrar más, pero nunca se había detenido a preguntarse por qué. Cuando abrió los ojos, su mirada era distinta. Volvió lentamente hacia donde estaban la narradora y el anciano, quienes lo observaban en silencio. «Creo que entiendo», dijo finalmente, su voz temblorosa pero sincera. «No es solo sobre controlar lo que hago, es sobre entender por qué lo hago». La narradora asintió con una sonrisa apenas perceptible. El primer paso siempre es ver. Solo entonces puedes empezar a cambiar. En ese instante, algo dentro de él se liberó. No fue una revelación completa, ni una solución definitiva, pero sintió que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía derrotado. Sentía curiosidad, esperanza incluso. Sabía que el camino sería largo, pero ahora entendía que no estaba solo. Y eso, por sí solo, ya era un comienzo. El cambio en el joven no pasó desapercibido. Al principio fue sutil. Una conversación más pausada con un amigo, un consejo inesperado a un primo que enfrentaba dilemas similares, una actitud más tranquila frente a situaciones que antes lo habrían hecho reaccionar con ansiedad. Pero esas pequeñas acciones comenzaron a generar ondas invisibles en su entorno. Un día, mientras ayudaba en la pequeña tienda de su barrio, un cliente habitual notó algo diferente en él. «Te ves más centrado», comentó el hombre, casi como un cumplido casual. El joven sonrió y respondió con honestidad. «Estoy aprendiendo a escucharme mejor». Esas palabras, dichas sin pretensión, quedaron flotando en el aire. El cliente, un hombre de mediana edad, con problemas maritales que nunca había compartido con nadie, sintió una chispa de curiosidad. «¿Escucharte? ¿A qué te refieres?». La conversación que siguió fue breve pero significativa. El joven no intentó dar respuestas perfectas, simplemente compartió parte de lo que había aprendido. Habló de raíces invisibles, de paciencia y autocompasión. El cliente se marchó pensativo y días después regresó para decirle que había comenzado a hablar con su esposa de una manera distinta, más consciente, y que eso ya estaba cambiando su relación. Pronto, otros empezaron a notar los efectos. Un grupo de amigos del joven comenzó a reunirse más seguido, no solo para charlar sobre sus problemas, sino también para reflexionar sobre cómo mejorar como personas. Las enseñanzas que había recibido junto al río se convirtieron en historias que él contaba naturalmente, adaptándolas a quienes las necesitaban. Un vecino dejó de gritarle a sus hijos cuando algo salía mal. Otro comenzó a practicar respiraciones profundas antes de tomar decisiones importantes. La comunidad, aunque sin darse cuenta por completo, comenzó a respirar de otra manera. Era como si una brisa fresca hubiera entrado en el ambiente, llevando consigo una nueva forma de ver el mundo. Y todo había comenzado con un joven que decidió mirar hacia adentro. La narradora se puso de pie lentamente, sus ojos brillando con la luz del atardecer que ahora teñía el cielo de tonos violetas. Miró al joven y luego hacia el horizonte, como si estuviera viendo algo más allá de lo tangible. «El conocimiento no es un tesoro para guardar», dijo con una voz que parecía vibrar en el alma. «Es una semilla que crece cuando se comparte. Lo que has aprendido hoy no es solo tuyo, es de todos los que tocarás con tu ejemplo». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire, mezclándose con el murmullo del río. Cada uno de nosotros tiene cicatrices, miedos, preguntas que nos persiguen. Pero también tenemos raíces, y esas raíces, aunque invisibles,
Tienen el poder de sostenernos si las cuidamos. El cambio no es fácil, pero siempre comienza con un paso: el deseo de mirar dentro de uno mismo. Se volvió hacia el espectador, su mirada directa y llena de calma. ¿Y tú? ¿Qué raíces estás alimentando? ¿Qué preguntas necesitas hacerte para encontrar tu propio equilibrio? Extendió una mano hacia el río, como si invitara a todos a sumergirse en su fluir. No esperes a que la vida te empuje. Toma el control de tu camino, escucha, aprende, comparte, porque cada historia que cambia, cambia también el mundo.